Buenas a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otro vídeo más. Hoy voy a reaccionar a la canción de República Checa para Eurovisión 2023. En la preselección de República Checa participaban 5 países. He escuchado los 4 países restantes y ahora voy a reaccionar con vosotros a la ganadora, el grupo Vesna, que ha ganado por mayoría absoluta. El sistema de votación consistía en un 70% para el televoto internacional, donde ha ganado el grupo Vesna, y el 30% restante al televoto nacional, que también lo ha ganado este grupo. He escuchado las 4 canciones que también optaban y la verdad que 3 de ellas no me parecían nada competitivas, y la única canción que me ha gustado es la canción que ha quedado segunda, la canción de Pan Rabbit Ghosting. Como dice el nombre, era una canción con un sonido misterioso, un pop moderno que me recordaba a canciones de Billie Eilish. La verdad que tenía un sonido muy interesante, muy oscuro, muy a lo mejor estilo Miércoles Addams, para que me entendáis, y a medida que ha avanzado la canción, la verdad que se ha convertido más en una canción pop normal y no ha mantenido tanto ese sonido oscuro o misterioso del principio, que era tan interesante. Entonces, de momento, esa es la única canción interesante que creo que tenían, así que voy a ver a las ganadoras y a ver por qué han ganado por esa aplastante mayoría. Así que vamos a escucharlas. Eurovisión 2023, República Checa nos trae al grupo Vesna con la canción My Sister's Crown. 3, 2, 1, play. Vesna. Vesna. Vale, comenzamos tipo himno. Empoderamiento, por lo que parece por la música. A mí lo que me transmite es empoderamiento. No sé qué estarán cantando, pero... ¿soy yo o las voces están muy bajitas? Se escucha más alto la música. Espera. Acaba de decir, no quiero ver a los chicos muertos. Lo voy a poner un poco para atrás. Vale, ella es su propia reina. ¿No puedes recuperar tus manos? Y ha dicho, nadie quiere ver a más chicos muertos, no somos tus muñecas. Uy, pero esta canción ¿de qué va? Madre mía. Nada más empezar la música, que por cierto la música es una mezcla de pop, me atrevería a decir electrónica, ahora escucho, pero también folclore. Creo que aquí hay mezcla con música tradicional, pero fíjate que la música a mí me llevaba a un mensaje de empoderamiento, que en verdad tiene sentido porque está diciendo no somos tus muñecas, pero eso de nadie quiere ver a más chicos muertos y lo de limpiarte las manos... Igual la canción tiene un mensaje político o está hablando sobre la guerra o va sobre algún acontecimiento en específico. No lo sé, lo investigaré después. Esto es reivindicativo más bien. Ahora, el dinero. No puedes tener nuestras almas, ha dicho. Esto tiene un mensaje reivindicativo clarísimamente, porque ahora el estribillo, perdón por pararlo en el estribillo, pero ahora claramente el estribillo donde están todas con voces al unísono, no se está sonando como a coro celestial, como muchas voces que intentan expresar y decir algo, por lo tanto creo que tiene un mensaje reivindicativo. Lo que me está fallando es que las voces se están escuchando demasiado bajas. No sé si es que la música está muy alta o ellas no se escuchan bien, o es un problema del ingeniero de sonido de dar más volumen al micrófono o no, pero considero, y más una canción que suena tipo himno y que parece que tiene un mensaje reivindicativo, que las voces más que nunca tienen que sonar potentes y altas para que entiendas ese mensaje. Y aquí siento que suenan bajas. Y no sé si es un problema del sonido del programa o que ellas no tienen las voces tan potentes. Estoy seguro que la versión en estudio esta canción va a ser una pasada porque las voces van a sonar potentes. Pero eso es lo que me está fallando ahora aquí, que se escuchan demasiado bajas y no sé si es por falta de potencia o cosa del sonido. ¿Ves? Es que se escucha con un eco. Como que hay mucho coro también. Y de todas formas, si hay mensaje reivindicativo, no se interpreta en la puesta en escena, ¿eh? Así que habría que cambiarla. ¿Ves? Como por ejemplo aquí, oscuridad, un poco en ella. Pero la canción es resultona. Porque
sí que es música folclórica, pero realmente tiene una base pop moderna, digamos un poco a lo mejor siniestra para dramatizar, ¿vale? Esos golpes de música son un poco, suenan oscuros y yo creo que es para dramatizar ese mensaje. También creo que están cantando en ucraniano. O bueno, no están cantando todo en inglés, entonces no entiendo, luego miro la letra, pero por lo que he entendido en la parte en inglés, de lo de no queremos más chicos muertos, creo que han mencionado algo de Dios también, creo que tiene un mensaje que es contra la guerra, probablemente. Y si es así, la puesta en escena tiene que ser más oscura y más reivindicativa y sobre todo que nos dé una pista sobre lo que están cantando, sobre todo si no están cantando en un idioma que se entiende en toda Europa. Pero lo que quiero decir es que como tiene una base pop moderna, es resultona porque es pegadiza. Y si encima tú me dices que ya tiene un trasfondo, pues chapó. Lo único que está fallando, ya lo he dicho y lo repito, es las voces que no suenan tan potentes como a mí me gustaría. Sigo. Esta parte está muy chula, lo de las dolls y hacen el gesto como de muñecas, como de marionetas. Esto es una pasada. Mira los flashes de luces que he dicho antes. Bien, dramatismo. Esto es totalmente... Perdón, pero es que totalmente el estribillo es como un coro de iglesia, pero digamos no como de música de iglesia de un domingo que canta el coro, sino más bien como himno, como algo potente, ¿sabes? Tiene ese sonido celestial que recuerda a iglesia, pero con potencia que suena como un himno que resalta. Entonces me parece una canción fantástica y bastante llamativa para Eurovisión, sobre todo porque creo que tiene un trasfondo. Pero entonces necesito que ellas potencien más esas armonías, porque aparte de que ellas están cantando, también me suena que hay mucho backing vocal, mucho coro detrás. Y me gustaría que se notasen más sus voces en directo, porque los coros, el backing vocal está muy alto. Vale, esto es unidad, las tres juntas. Es que puede ser como Serbia el año pasado, con mensaje social... que igual va a pasar desapercibida y luego va a dar la sorpresa, ¿eh? ¿Ves? Me faltan las voces más potentes o más altas. Vale, acaba de decir todas las hermanas del mundo unidas en este rezo y algo del poder que no he llegado a entender. Quizás no habla de la guerra, pero aquí hay un mensaje de unión. Entonces, lo que me ha faltado en esta parte que han hecho las tres, unas armonías muy bonitas, es que las voces se escuchasen mejor. Es que estoy repitiendo lo mismo, pero es que a medida que avanza la canción sigue fallando el mismo problema. Si me estás haciendo unas armonías preciosas, necesito que las voces o bien estén más potentes o que el sonido esté más alto, ¿vale? Entonces, yo creo que eso es lo que tienen que mejorar un poco. O las voces más potentes o casi un problema el sonido. Y una iluminación diferente. Sí, esto es un himno total. También una base electrónica le vendría fenomenal a la canción para dar un contraste y darle más potencia. O sea, un revamp con un toque electrónico le vendría fenomenal. ¿Ves? Es que los coros están más altos que las voces de ellas. A ver, veo muchísimo potencial en esta propuesta, ¿eh? Aquí hay mucho potencial. Lo primero de todo, la letra. La letra tiene 4 idiomas: inglés, búlgaro, checo y ucraniano. Así como para entenderlo. Así que he encontrado una traducción íntegra en inglés, así que la voy a traducir al español. La corona de mi hermana no se quedará en un rincón, ni te escuchará. Mi hermana salvaje de corazón nunca dejará que la ates. Mi hermana no se quedará en un rincón. Este es el inicio que yo he dicho que tenía como un sonido de himno. Y realmente la letra no es tan de himno, pero sí que es una letra de empoderamiento femenino, que es algo que también he mencionado al principio. La corona de mi hermana no se la quites, no la quites, nadie tiene derecho a hacerlo, ella es hermosa y capaz. Ella es su propia reina y lo demostrará. La sensación que yo tenía de empoderamiento está justificada con la letra. Seguimos. Este es el preestribillo. Usted puede tomar sus manos hacia atrás. Nadie quiere más chicos muertos, no somos tus muñecas, no somos tus muñecas.
que esto imagino a que se refiere a sus títeres o marionetas. Digo yo, a lo mejor se refiere a muñecas literal, en plan de no utilizar su cuerpo. La vida no es una bolsa de dinero, la sangre está en la cabeza de tu Dios, no puedes robar nuestras almas, no puedes robar nuestras almas. Mi hermosa hermana, eres tan fuerte, valiente y la única, la corona es tuya. La corona de mi hermana no te la quites, vale, repite el estribillo. Repite el estribillo y ahora nos vamos a la parte donde estaban las tres juntas cantando las armonías. Todas las hermanas del mundo se unen con una oración, elige el amor sobre el poder. Ah, vale, eso es lo que decía. Y repite lo de mi hermana, eres tan fuerte, tan valiente, la única, la corona es tuya. Y acaban diciendo, estamos contigo, te apoyamos. A ver, es una letra bastante buena, pero yo no termino de entenderla. La explicación que le doy es la siguiente. Como tiene partes en ucraniano, quizás puede ir por la guerra y por eso habla. Y dice, usted puede tomar sus manos hacia atrás, que en verdad creo que lo que quiere decir esa expresión es como que puedes volver atrás, puedes dar marcha atrás, nadie quiere más chicos muertos, no somos tus muñecas. En el sentido a lo mejor de todos los hombres que están yendo a la guerra y están muriendo, y por eso esta canción menciona tanto lo de hermana, tienes que ser valiente, tienes que ser fuerte, todas las hermanas unidas, no de cómo están perdiendo a lo mejor a sus hermanos, maridos, parejas, etc. No creo que este sea el único sentido de esta canción, creo que va a tener un trasfondo mucho mayor y más significados, pero quizás a lo mejor uno de los significados puede ser ese. Pero el mensaje que sí estoy seguro que tiene la canción es el de empoderamiento femenino, o por lo menos el de unión de todas las mujeres, de todas somos hermanas y tenemos que estar unidas. Y ahora voy a analizar la canción, porque teniendo en cuenta que tiene una letra tan interesante, deberían escenificarla en la puesta en escena para que se pueda entender. Dicho esto, he escuchado la versión en estudio y efectivamente es muchísimo más potente que la actuación en directo. Tiene un sonido pop muy moderno y muy dramático, una producción muy cañera que ayuda a resaltar más este mensaje que tiene la canción o esa reivindicación o esa lucha. Pero entonces yo tenía razón, lo que me ha fallado en el directo es que me han faltado que las voces suenen más potentes. No sé si el problema era de ellas, que no tienen unas voces quizás tan potentes y son más flojas, o era cosa del sonido, pero es lo que la canción pide, porque si la escuchas en versión en estudio es un temazo con mucha fuerza y luego otra puesta en escena para ayudar a reflejar el mensaje y todos los simbolismos que tiene la canción. Por lo tanto, me parece que aquí tenemos una propuesta bastante interesante, bastante potente, porque a nivel sonoro o a nivel musical tiene una base pop pegadiza, entonces te puede gustar, encima está fusionada con folclore, pero sí, también yo diría como ese toque de himno celestial muy interesante, entonces es diferente porque digamos es como que suena a himno de iglesia, pero es un tema pop moderno y repito, unido a un mensaje. Y eso, si lo hacen bien en directo y reflejan bien una puesta en escena, puede llamar muchísimo la atención. La actuación no me da para decir que es un winner vibes, la actuación no me da para eso, pero sí que es una canción que yo voy a marcar con un asterisco, que quizás si hacen una puesta en escena y una actuación potente e interesante puede llamar muchísimo la atención. Y por último, es un tema folclórico fusionado con pop moderno, por lo tanto, Hola Blanca Paloma, que es otro tema folclórico, en este caso flamenco, es una bulería con base electrónica, es decir, también folclore mezclado con un sonido moderno, pero en este caso el directo de Blanca Paloma es bastante superior, así que de momento no creo que vaya a ser competencia, aunque sí que es cierto que esta canción es más pegadiza y más interesante, pero por lo menos comparando las actuaciones, la de Blanca es mucho más impactante y mucho más magnética, entonces de momento no creo que sean rivales para Blanca, pero sí que podrían serlo si hacen una buena actuación, aunque Blanca vocalmente se las coma. Y de momento esta es mi opinión de la canción de República Checa para Eurovisión 2023. Si sabéis los simbolismos que tiene la canción o el significado de la letra, por favor decídmelo en comentarios, que me interesa mucho. Y hasta aquí esta reacción, nos vemos en las siguientes.